buenas noches, bienvenidos al día de hoy a este pequeño webinar respecto a la modernización de la gestión pública en el Perú. Como bien lo ha indicado Melissa, mi nombre es David Ashkayay, yo soy parte del equipo de la Oficina de Modernización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el día de hoy vamos a compartir un poco respecto a al nuevo enfoque que tiene la nueva política de modernización de la gestión pública en nuestro país. Y la idea es un poco comentarles al respecto, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre la política de modernización que tuvimos hasta el 2021, ¿no? 2020-2021 y la nueva política que se aprobó hacia finales del 2022. Entonces, comencemos. Esta ponencia va a estar dividida en tres partes, ¿sí? Vamos a hablar en un primer momento de los antecedentes a la Política Nacional de Modernización a la Gestión Pública del Perú, que está vigente actualmente desde finales del año 2022. Luego vamos a conversar un poco respecto a la política nacional como tal, ¿no? Primero antecedentes, luego la política como tal, y finalmente vamos a hablar un poco de las herramientas, justamente que se han venido elaborando, que se han venido desarrollando para la modernización de la gestión pública en nuestro país. Esos van a ser los tres momentos de la ponencia del día de hoy, del webinar del día de hoy. Pero para comenzar, a mí me gustaría hacerles algunas preguntas de inicio, ¿no? Algunas preguntas iniciales. Para ello vamos a utilizar una herramienta. De repente la conocen, de repente la han usado en algún otro curso, de repente la han usado en algún otro webinar, que es el Mentimeter. ¿Sí? Entonces, para ello, yo les voy a compartir un enlace a través de acá del chat del Zoom y un código para que ustedes se puedan conectar y podamos responder algunas preguntas de inicio. Primera pregunta. ¿Conoces, no? O has escuchado, de repente has estudiado en algún otro momento respecto al sistema administrativo de modernización de la gestión pública? Y esa es la primera pregunta que quería hacerles. Ahí van llegando las respuestas. Algunos me dicen que no, nunca lo he escuchado, de repente no conocen al respecto. Algunos me dicen sí, pero no recuerdan mucho al respecto. Y algunos dicen sí, pero recuerdo y recuerdan mucho al respecto. Genial. Hay una persona que de repente me va a ayudar o va a hacer preguntas difíciles durante la sesión del día de hoy. Entonces, 9 personas me comentan que no han escuchado respecto al sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Ya 10, 16 sí han escuchado, pero quizás no conocen mucho. Y 3 personas por ahí me dicen que sí, conocen mucho, así que seguro van a participar más activamente de la sesión del día de hoy. Excelente. Por ahí en el chat me dicen sí, sí lo han escuchado. Muy bien, seguimos. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta entonces. La segunda pregunta que yo les planteo es, ¿qué palabras, no, se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra, solamente la palabra modernización? ¿Sí? En el mismo enlace, con el mismo código, ustedes van a poder responder esta pregunta. ¿Qué palabras, qué ideas, qué conceptos, qué frases se le vienen a la mente cuando piensan en la palabra modernización? ¿Sí? Les voy a dar unos segundos para que puedan ir respondiendo. Igual, si es que no pueden responder a través del Menti, por favor, utilicen el chat, cosa que también voy viendo sus intervenciones. Bien, están llegando las respuestas, se van formando en pantalla. ¿Puede reenviar el enlace? Por supuesto. Un segundo. Listo, enlace enviado nuevamente. Ahí lo tienen. Van llegando. Aplicación de nuevas herramientas, me comentan por aquí. Bienvenido, ¿cómo están? Es un cambio, señalan. Excelente. Optimización, adoptar, incorporar, usar algo moderno. Cambio. Excelente. Y lo estoy leyendo también en el chat. ¿Sí? En pantalla también vemos, por ejemplo, actualización. Si ven en pantalla, por ejemplo, esta herramienta del Menti, lo que a mí me ayuda es ver cuánto se repite una palabra. Y mientras más se repite la palabra en todas sus intervenciones, va creciendo. Y se va viendo, valga la redundancia, más grande, porque cada vez ustedes lo utilizan al momento de escribirlo. Bien, sigue moviéndose la nube de palabras. Por el chat me dicen innovación, renovación, actualización, excelente. Cambio en los procesos y capacitación de los servidores públicos, muy bien, también es parte de. Muchas gracias. Y en pantalla vemos actualización, bien al medio. Muy bien, la palabra que más se ha repetido en todas las intervenciones, actualización. Innovación también va de la mano, transformación, procesos, mejoras, relacionado al tema de tecnología, al tema de cambio, al tema de mejoras. Excelente, muy bien. Todas las palabras que está mencionando por ahí, planificación, sí, reestructuración. Han puesto que la palabra que se les viene cuando piensan en modernización es modernización también, no hay problema. Tecnología, ética, muy bien, ética, manuales, mejora continua, capacitaciones, muy bien. También el tema de modernización va de la mano
justamente con el tema de mejora continua, con el tema de capacitación. En el chat me comentan gestión, digitalización, transparencia. Todas palabras muy relacionadas con el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, junto con la política como tal. Muy bien, excelente. Una última pregunta, tercera y última pregunta para comenzar con la sesión del día de hoy. Hemos preguntado si es que conocen o han escuchado este sistema administrativo. Hemos tratado de analizar quizás alguna relación de este término modernización con algunas otras palabras o conceptos. Y mi tercera y última pregunta sería, ¿cómo definirían ustedes a un Estado moderno? Estamos quizás agrupando, estamos tratando de formar un concepto de qué significa para ustedes tener un Estado moderno. ¿Cómo lo definirían? Les voy a dar unos segundos también para que también con el mismo enlace, con el mismo código, ustedes puedan responder esta pregunta. Van a ver que es un espacio un poco más grande para poder responder. En el chat igual lo sigo leyendo. Un Estado sin corrupción, menciona Regina, muchas gracias. Menciona Ana María, por ejemplo, un Estado eficiente, al igual que Carlos. Más ágil en la atención, señala Aurora, muchas gracias. Vemos también en pantalla, se van formando, ¿no? Un Estado moderno, un Estado innovador, que optimiza el uso de recursos, muy bien, el uso óptimo de los recursos, el tema de eficiencia, de la mano de todas maneras. Involucrado con la nueva transformación digital. Ágil, con rostro al ciudadano, muy bien, qué bonita expresión. Transparente, orientado al ciudadano, definitivamente, responde a la necesidad real, identifica necesidades reales del ciudadano, ¿no? Muy bien, orientado al interés público, excelente, un Estado que se encuentra organizado, muy bien, y eficaz, actualizado y sin corrupción, excelente, un Estado que combine iniciativa privada con protección al ciudadano, teniendo al ciudadano al centro, como dicen en algunos casos, ¿no? Es aquel que está conectado y avanza con los cambios, cuyos bienes y servicios se enfocan a satisfacer necesidades y expectativas del ciudadano. Muy bien, qué bonita expresión. Estado colaborativo, eficiente y transparente. ¿Qué nos dicen en el chat? En el chat nos mencionan con calidad de servicios, de gestión por resultados, de transparencia, mejora de servicios, un estado de respuesta excelente a las necesidades de la población, orientado a regular necesidades, con eficiencia, con buen mecanismo de gobierno, cumple con objetivos al servicio y siguen llegando, qué bueno. Como ven, ¿no? Casi todas las definiciones están relativamente relacionadas y son muy similares las opiniones que tienen ustedes de cómo definirían a un Estado moderno. Y justamente la modernización de la gestión pública y todo el sistema y todo lo que corresponde a la política de modernización de la gestión pública busca eso, está orientado a ello. Está orientado, por ejemplo, a utilizar mejor los recursos, a brindar mejores servicios a la ciudadanía, a promover el tema de la eficiencia, de la eficacia, de la innovación, entre otros. Y qué bueno que tengan estos conceptos a la mano o estas ideas a la mano porque efectivamente están relacionados con todo lo que busca la modernización de la gestión pública en nuestro país. Muchos podrán criticarla, muchos podrán decir que de repente no se ha avanzado mucho, pero a lo largo de los años y cómo ha ido evolucionando el enfoque de la política de modernización, vamos a dar cuenta de que efectivamente han habido grandes avances, ¿no? Desde los años 2000 más o menos que empieza todo el tema de modernización de la gestión pública en el Perú hacia adelante. ¿Sí? Muchísimas gracias por su participación, tanto en el chat como en el Menti. Estas han sido simplemente unas pequeñas preguntas de inicio, justamente para generar un poco de información respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Habiendo pasado esta primera pregunta inicial, comencemos con el tema del día de hoy, con la primera parte. Y justamente la primera parte es para explicarles un poco cómo nace el tema de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y qué son los antecedentes a la política que tenemos vigente actualmente. Para comenzar, un primer paso que se dio hacia la modernización de la gestión del Estado, ¿no? Fue la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el 2002. ¿Sí? Como les decía, al inicio de los 2000 empieza toda la idea de la necesidad de establecer, ¿no? Aquellas características mínimas necesarias para poder promover la modernización en el Estado. Un segundo paso, ¿no? 5 años después todavía, fue el establecimiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Que nos dio un poco de orden dentro del Ejecutivo, estableció ciertos requisitos, ciertas características, y dentro de ello, ¿no? Uno de los temas importantes que define la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es el sistema administrativo, ¿no? De modernización de la gestión pública. Uno de los 11 sistemas que existen actualmente. ¿No? Aparte, por ejemplo, está el de abastecimiento, el de presupuesto, el de planeamiento estratégico, entre otros.
La presentación me parece que sí la van a socializar. Hacia el final, en todo caso, le consultamos a Melissa si es que comparten, si es que también va a compartir. Me parece que va a compartir el video, señaló. Pero igual, de todas maneras, yo le hago llegar la presentación para que la tengan a la. Posterior a ello, ¿no? Hacia el 2013, luego de varios trabajos, hubieron estrategias para modernizar el Estado, entre otros, se crea, se propone, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La primera política nacional que tenemos en el Perú respecto a la modernización de la gestión pública. Y es uno de los puntos claves, ¿no? Para describir cuál va a ser el trabajo de las entidades del Estado en busca de esta modernización en la provisión de bienes y servicios hacia la ciudadanía. Hacia el 2017 se aprueba ya el reglamento del sistema administrativo de modernización. Posterior a ello, al 2018, tenemos ciertos lineamientos, se establecen ciertos lineamientos para organizar el Estado, las establecen las estructuras, cómo es que van a estar conformadas las instituciones públicas, las entidades, cómo se van a conformar o qué contenido mínimo debería de tener o a qué debería responder. Se establecen principios orientadores, entre otros. Y finalmente, como les comentaba, hacia el 2022 ya tenemos una versión actualizada, por decirlo así, de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, esta vez hacia el 2030. Del 2013 hasta el 2021, cuando más o menos estaba proyectado el ámbito de aplicación de la primera versión de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, justamente para que encaje con el tema del Bicentenario del Perú, y hacia el 2022 aprueba esta segunda versión, que recoge obviamente los avances que tuvo la primera política de modernización de la gestión pública y propone nuevas metas, nuevos objetivos, establece nuevos servicios a realizarse en el marco de modernización de la gestión pública en las entidades del Estado. Esta es más o menos una mirada muy general. Obviamente que entre año y año se aprobaron otros documentos normativos, otra normatividad en general, que ayudaba justamente o que buscaba la modernización de la gestión pública o de la gestión del Estado. Entonces, esa es una primera descripción de repente histórica de cómo ha ido evolucionando la modernización de la gestión pública en el país. Ahí también me dan deditos en el chat. Excelente. Listo, seguimos. Como les comentaba, uno de los primeros documentos normativos fue justamente la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, la 27658, que se aprobó en el 2002. ¿Cuál es el objeto de esta ley marco? Justamente la ley establece esos principios y se constituye como la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas las instituciones e instancias eh, de las entidades públicas en el país. La finalidad, perdón, justamente era obtener mayores niveles de eficiencia, palabra clave que muchos de ustedes señalaron al momento de poder pensar en lo que significa la modernización y eficiencia en el aparato del Estado, ¿no? Y a su vez lograr una mejor atención a la ciudadanía, que también muchos de ustedes señalaron que era un aspecto clave que estaba relacionado con el tema de modernización, el tema de beneficios para la ciudadanía. Y se priorizaban ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que esté el servicio a la ciudadanía, canales efectivos para la participación ciudadana, que sea un tema descentralizado que sea un Estado descentralizado y desconcentrado, transparencia en la gestión, servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados, y que esté fiscalmente equilibrado el uso adecuado de los recursos, que muchos de ustedes también señalaban. Ese era el marco. La ley usualmente nos establece como el punto de partida para poder reglamentarla, para poder desarrollar otros mecanismos, otras herramientas que de alguna manera establezcan el actuar o la capacidad de actuación de las entidades del Estado y de las personas que pertenecen a las entidades públicas. Y justamente acompañando esta ley marco, ¿no? Posteriormente con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se aprueban los sistemas administrativos, que son aquellos sistemas que tienen por finalidad justamente regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública y que promueven la eficacia y la eficiencia en su uso. Como ustedes saben, ¿no? Son 11 los sistemas administrativos y uno de ellos justamente es el sistema de modernización de la gestión pública, que como lo hemos señalado, su ley marco, su ley madre, el gorrito, el paraguas de donde se cuelga toda la información o toda la reglamentación, es la ley marco de modernización del Estado, la 27658, que ha sido también modificada, pero la base o la ley inicial es la 27658. Luego han habido ciertas modificaciones o precisiones, pero menores, la verdad. Sigue vigente la ley como tal y está sustentado, el sistema administrativo está sustentado en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la 29158.
Entonces ya tenemos nuestra ley marco, sabemos que está amparado dentro de un sistema administrativo, dentro de los 11 sistemas administrativos, que de alguna manera regulan la actividad del Poder Ejecutivo. Y luego de ello, como les comentaba, eh, en el desarrollo de la normatividad, en el marco de la modernización de la gestión pública, tenemos nuestra primera versión, nuestra primera política nacional de modernización a la gestión pública. No hay un sistema, me comentan, un sistema de lucha contra la corrupción. Como sistema como tal, no lo hay. Hay actividades, hay modelos, hay un sistema que es el Sistema Nacional de Control, que es otro de los sistemas administrativos como tal, pero en este momento no tenemos un sistema administrativo de lucha contra la corrupción, tampoco un sistema funcional, que es otro tipo de sistema, como tal. Pero sí hay actividades, sí hay acciones, sí hay entidades que se encargan de la integridad pública en el país. Luego, tenemos esta política, que es la primera versión, como les comentaba, de la modernización de la gestión pública. Primero una ley que da como que los parámetros generales y ya la política lo que hace es desarrollar esta ley, explicar. Una política nacional explica un problema público. Una política nacional nace de una necesidad de resolver alguna situación problemática en el país. Y en este caso era justamente que las entidades no estaban siendo eficientes, no estaban cumpliendo con objetivos, y lo que propone la política es estudiar qué es lo que está sucediendo actualmente que no permite cumplir con objetivos institucionales. Entonces la política plantea una visión, un Estado moderno al servicio de las personas. Nuevamente, el término servicio de las personas, término relacionado con lo que ustedes mencionaron al inicio de la sesión, ¿no? Que está orientado al ciudadano. El objetivo, o parte del objetivo de la política, era que tiene, por ejemplo, el tema de orientar, articular e impulsar en todas las entidades del Estado el proceso de modernización para generar resultados que impacten positivamente el bienestar del ciudadano. Es decir, que las actividades que hagan las entidades del Estado tengan un impacto directo en el bienestar del ciudadano. Eso como tal era lo que buscaba o sí, lo que buscaba en su momento la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la primera versión de la política al menos. Y como les comentaba, ¿no? La política nacional o toda política nacional responde a una problemática. Entonces, el documento de la política nacional desarrolla ese estudio, ¿no? Una política nacional es el estudio de un problema y la propuesta de solución a ese problema. Entonces, para entender esta problemática, lo que se elaboró en su momento fue este pequeño gráfico que logré rescatar de la misma política, que justamente plantea la problemática que está en el centro, ¿no? Y la problemática para la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, o sea, la primera versión, señalaba que el problema era un bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Ese fue el problema que se identificó hacia el 2003, 2012, 2013, que se elaboró esta política nacional. Y alrededor podemos ver algunas de las causas, ¿no? Una débil articulación intergubernamental, dificultades para desarrollar planes, carencia de sistemas y métodos, inadecuada política y gestión de recursos humanos, carencias en infraestructura, falta de seguimiento y evaluación de resultados, ineficiencias en los procesos, los resultados están ajenos al ciudadano y un inadecuado diseño y estructura de las organizaciones. ¿Y esto qué es lo que generaba? ¿Cuál era el impacto? Que la administración pública era guiada principalmente para obtener resultados para el ciudadano. Pero, nuevamente, si ven la problemática como está descrita y las causas que de alguna manera explican esta problemática, es, está relacionada a la parte interna de la entidad. Porque el Estado o las entidades, ¿no? Generan o tienen este bajo desempeño porque no articulan, porque no tienen recursos humanos capacitados, porque no articulan sus presupuestos, porque utilizan una logística o el tema de logística e infraestructura es inadecuada, entre otros. Entonces, la mirada de esta política nacional, la primera versión al menos, era qué problemas tiene la entidad pública, qué problemas tiene la entidad que tienen un impacto de todas maneras en la provisión de productos o servicios hacia la ciudadanía. Perdón, bienes o servicios hacia la ciudadanía. Entonces, la mirada de esta primera política, de esta primera versión, era un poco más hacia adentro de la entidad, hacia adentro del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi entidad que no permite que yo tenga un impacto hacia el ciudadano? Que no permite que yo pueda proveer mejores bienes o servicios hacia el ciudadano. Y por eso, ¿no?
La propuesta de esta primera versión de la política nacional era concentrarse en 5 pilares y 3 ejes. Un pilar, por ejemplo, que se enfoque en las políticas públicas y planes estratégicos. Un segundo pilar que se enfoque en el presupuesto, en la elaboración de presupuestos. Un tercer pilar que vea el tema de gestión por procesos, la simplificación administrativa, la organización institucional. Un cuarto pilar que vea el tema del sistema civil, del servicio civil, perdón. El quinto pilar de sistemas de información y 3 ejes transversales que de alguna u otra manera brindaban apoyo a todos estos 5 ejes, que era el tema de gobierno abierto, el tema de acceso a la información, el poder el tema de transparencia, por ejemplo, el gobierno electrónico, el uso de tecnología, ¿no? Para proveer productos y servicios, ¿no? Las mesas promovía el tema de la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Y esto fue mucho antes de pandemia. Y la articulación interinstitucional, el trabajo coordinado entre instituciones públicas. Eso es lo que proponía, ¿no? La política nacional. La primera versión al menos. Y como ustedes ven, cada pilar y cada eje se concentra en temas de alguna u otra manera internas, ¿no? ¿Cómo mejoro mi política o mis planes estratégicos y operativos dentro de la entidad? O sea, temas de la entidad. ¿Cómo mejoro mis resultados, ¿no? O los presupuestos para obtener resultados? ¿Cómo gestiono mejor mis procesos? ¿Cómo tengo mejores servidores públicos? ¿Cómo mejoro los sistemas de información? ¿Por qué? Porque esta visión, o mejor esta metodología o esta explicación de la política nacional respondía al problema público que se había identificado, que era justamente el tema del desempeño del Estado. Entonces, yo para mejorar el desempeño aplico o promuevo actividades dentro de estos 5 ejes y dentro de estos 5 pilares y dentro de los 3 ejes transversales. Correcto. La política de modernización establece una política para todas las entidades del Estado, ¿no? Es una política nacional, es transversal a todas las entidades del Estado. Entonces, esta era la visión desde el 2013 que se estableció, ¿no? Esta es la dinámica, este es el modelo conceptual que se estableció en esta política nacional del 2013 y que estuvo vigente hasta el 2021, ¿no? Yo les estoy explicando un poco cómo se ha ido desarrollando, porque justamente la idea era que entiendan cómo es que nace todo el tema de modernización, cómo es el enfoque que tenía en su momento el tema de modernización de la gestión pública en el Perú. Y hacia el 2021, obviamente, desde el 2013 al 2021, que son alrededor de 7 años, ¿no? 8, Em, obviamente hubieron avances, hubieron, por ejemplo, mejor articulación entre temas de planes estratégicos y operativos. Ese plan se puso las pilas, ¿no? Estableció manuales, directrices, justamente para establecer esta articulación entre la planificación o el planeamiento estratégico nacional, ¿no? El tema de presupuesto para resultados también, junto con el MEF, se desarrollaron em, herramientas digitales, hubo una mejor comunicación entre entidades del Estado para poder proponer mejores presupuestos o armar mejores presupuestos. El tema de la gestión por procesos se desarrolló, se desarrollaron normas técnicas, se promovió la gestión por procesos en las entidades del Estado, la simplificación administrativa, se establecieron, por ejemplo, esos lineamientos que les comentaba de organización institucional para poder establecer cuáles son los requisitos mínimos que debería tener una entidad del Estado y cumplir, ¿no? Y no llenarnos, por ejemplo, en los organigramas de las entidades del Estado, no llenarnos de cajitas porque se nos ocurre tener alguna dirección o alguna unidad o alguna oficina, sino que todo tenga o esté sustentado en base a información relevante, ¿no? Se dio al menos los primeros pasos en el tema del servicio civil. Yo sé que no se ha logrado lo que se debería, lo que se buscaría, ¿no? Pero al menos se dieron las bases, ¿no? Entre otros. Entonces, hubieron ciertos avances, quizás no los esperados o no los suficientes para lograr la modernización al 2021, pero la presidencia del Consejo de Ministros, que es a través de la Secretaría de Gestión Pública, que es justamente el ente rector de toda la modernización de la gestión pública en el país, ¿no? Estableció hacia julio del 2023, ¿no? Algunos logros en cada uno de los ejes o en cada uno de los aspectos que la modernización de la gestión pública promueve, ¿no? Uno de los primeros avances o uno de los primeros aportes o resultados fue la elaboración de la política nacional. Esta política nacional 2030 recoge lo que se hizo hacia el 2021, analiza y establece nuevas bases para poder continuar con el desarrollo y despliegue de la modernización de la gestión pública en el Perú. Hubieron medidas en aspectos de calidad regulatoria, ¿no? Manuales que se elaboraron justamente para establecer cómo es que las entidades del Estado pueden calificar y evaluar la calidad de las regulaciones que emiten, ¿no?
Se elaboraron, por ejemplo, normatividad justamente para mejorar la calidad de servicios, hubieron despliegue de actividades para establecer parámetros en lo que es la organización y la reforma del Estado y cómo crear nuevas entidades, cómo establecer los requisitos para crear esas nuevas entidades, a qué principios debería responder, entre otros, y el tema de la gestión del conocimiento, la innovación y gobierno abierto. Entonces, hacia el 2021, sí, hubieron ciertos avances. No se lograron las metas esperadas, no se le alcanzaron las metas esperadas o los objetivos o no se cumplieron con todos los objetivos, efectivamente no lo hicieron, y hay muchas críticas al respecto, pero sí hubieron avances. No podemos tampoco señalar que no se alcanzaron algunos aspectos claves en la modernización de la gestión pública, que justamente han servido de base para lo que es el nuevo enfoque de la modernización hacia el 2030. ¿Y por qué se propone este nuevo enfoque de la modernización hacia el 2030? Justamente porque está alineado a lo que es la planificación estratégica de desarrollo nacional. Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es un documento que elabora, que promueve este plan, ¿no? Esto está dividido por hitos, ¿no? Hitos hacia el 2030, 2040 y 2050. Y justamente esta política calza con el primer hito hacia el 2030 y recoge, como les comento, los avances que se tuvieron hacia el 2021. Entonces, hasta aquí son los antecedentes muy rápidamente de lo que es la modernización de la gestión pública en el Perú, ¿no? Y este primer intento, este primer ensayo de lo que es la política de modernización. Seguidamente, ¿no? Tenemos ya la política de modernización, la actual, la que está vigente actualmente y que justamente va hacia el horizonte del 2030. No es que se acabe el 2030 y ya nos olvidamos de lo que es modernización de la gestión pública, no. Las políticas nacionales tienen esa dinámica, que se van actualizando cada cierto tiempo, porque justamente lo que propone ese plan, que es el ente rector en lo que es el Planeamiento Estratégico de Desarrollo Nacional, es que las políticas se vayan evaluando periódicamente. Por eso ponen un espacio de tiempo alrededor de 5 a 10 años, en estos últimos años han sido 8 años más o menos, y lo que promueven justamente es esta evaluación continua, ¿no? Culmina el periodo de vigencia de la política, pasa por un proceso de evaluación y se promueve una nueva política, recogiendo los avances y proponiendo nuevos alcances. Entonces, hacia el 2030, ¿qué tenemos? El problema público que se atendió en su momento, en la primera versión de la política, que era justamente la baja eficiencia del Estado, un Estado que no estaba respondiendo eficientemente a los problemas de las personas, ¿no? El problema público cambia un poco. El enfoque del problema público cambia un poco hacia a esta nueva versión de la política del 2030. ¿Y qué señala? Señala que los bienes, los servicios y las regulaciones, ¿no? No responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación del valor público. Algunos aspectos relevantes en esta determinación o en esta descripción del problema público. Eh, en ese aspecto, por ejemplo, ya no vemos que el problema público está centrado o está abocado dentro de la entidad. Ya no está descrito como el problema que se centra dentro de una entidad, dentro de una organización, sino más bien en la producción, en el resultado, en el producto que emite las entidades, que son los bienes, los servicios y las regulaciones. Pasamos de un enfoque interno, un enfoque del problema dentro de la organización, hacia un enfoque en el problema del producto que elabora la institución pública, el bien, el servicio o la regulación que emite esta entidad o una entidad en general. Y se enfoca en la creación del valor público. La creación del valor público justamente enfocado hacia las personas, ¿no? Nuevamente, el enfoque anterior de la política del 2021 era interna, era más cómo resuelvo mis problemas como organización que tienen un impacto en las personas. En este el enfoque va más hacia el servicio, el bien o la regulación, es el producto que emite la entidad para las personas y cómo ésta responde o no a las necesidades y expectativas que tiene la persona. Entonces, si es que pensamos quizás en la cadena de valor público, ¿no? Ya no vamos a la parte interna de la entidad, sino vamos a la parte del producto, a la parte del medio de una cadena de valor público, está hacia el producto, hacia las personas. Y explicaba en su momento el secretario de la Secretaría de Gestión Pública que este problema público se describía como una bisagra, ¿no? Una bisagra. Siendo una de las partes de la bisagra la administración pública, o sea, las entidades del Estado, ¿no? La otra parte de la bisagra, las personas, sean naturales o jurídicas, y en el centro, lo que los une, lo que los
hace interactuar justamente son los bienes, servicios y regulaciones. Y es ahí en donde se enfoca el problema público. En eso acá, en lo que une, en la interacción que genera la administración pública con las personas. Ya no va el problema público al interior de la entidad, ya no va el problema público a la administración pública como tal, sino más bien a los bienes, servicios y regulaciones que la administración pública genera para las personas. Entonces, esta política de modernización al 2030 establece, ¿no? Justamente que el problema público, que está en la parte del centro superior, es que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación del valor público. E identifica cinco principales causas de este problema. Una primera causa es el inadecuado diseño de políticas públicas. Una segunda causa es la inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública. Una tercera es la limitada capacidad de gestión interna, ¿no? Entonces la parte interna ya no es todo el problema, es una de las causas, una de las partes del problema, más no es el todo, ¿no? Sigue siendo relevante. El tema no es que todas las entidades del Estado ahora trabajen de manera excelente, no, no, sigue siendo parte del problema, pero no es el todo. El enfoque ya no va solamente a cómo mejorar la entidad, sino también a otras partes del problema. Limitados procesos de seguimiento y evaluación y mejora continua, insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. Entonces, el problema o el enfoque ahora ya no va, como les digo, dentro de la entidad, sino hacia afuera, pero de todas maneras, una de las causas de que no se brinden bienes, servicios y regulaciones que respondan a las necesidades y expectativas de las personas es el tema de, sigue siendo relevante el tema de la gestión interna, pero no es lo único a lo que se debería enfocar una entidad, ¿no? El tema de políticas públicas es uno, el tema de la intervención o la estrategia de intervención es otro, la gestión interna sigue siendo una de ellas, procesos de seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque no teníamos un feedback, no teníamos una retroalimentación para volver a evaluar si es que lo que estamos haciendo tiene realmente un impacto. Y la parte del gobierno abierto, el tema de la apertura del Estado hacia las personas. Entonces son estos los nuevos cinco causas del problema público descrito. Ahora bien, y este modelo conceptual cambia. El modelo conceptual anterior, como les mostré, tenía 5 pilares y 3 ejes transversales. En este caso ya no hablamos de problemas, sino hablamos de componentes. Un componente está relacionado al tema de política pública y regulación, ¿no? Cómo se genera la regulación en el Estado. Las estrategias de intervención, cómo es que se operativiza, cómo es que se efectiviza el tema de la política pública y la regulación, los bienes y servicios que se proponen hacia el ciudadano, la gestión interna de las entidades, que sigue siendo parte relevante, pero no el todo, y los resultados, y el seguimiento de los resultados o los resultados obtenidos. Siendo relevante o siendo aspectos transversales, el seguimiento, evaluación y mejora continua, cómo es que se genera esa información para la toma de decisiones, y el estado abierto y transparente. Entonces, el enfoque cambia. De 5 pilares y 3 ejes, cambia a estos componentes que trabajan de manera continua, ¿no? Y los dos componentes transversales que son el seguimiento, evaluación y mejora continua y el estado abierto. Para mencionar rápidamente cada uno de los componentes, el primer componente que hablábamos justamente de la política y regulación, ¿no? Señalábamos que el diseño de las políticas públicas, ¿no? Se establece a partir de la toma de decisiones informadas, toma de decisiones con evidencias. Palabra evidencia, palabra clave en la elaboración de políticas públicas actualmente. Y esta regulación o esta elaboración de regulación pasa por diversos filtros, que es justamente el análisis de impacto regulatorio para saber si efectivamente la regulación tiene cierto impacto en la vida de las personas o si la regulación que se elabora tiene cierto nivel de calidad. Sin embargo, otra crítica que se hace es que este análisis de impacto regulatorio, este análisis de calidad regulatoria principalmente es en las entidades del Poder Ejecutivo que tienen capacidad de proponer regulaciones. No está, veo ahí algunas consultas o algunos comentarios respecto al Congreso. Lamentablemente el alcance de la política como tal no atañe o no engloba el tema del Congreso por ahora, ya que el primer intento de esta política va principalmente al Poder Ejecutivo. Un segundo componente, que es la estrategia de intervención, es cómo es que llegamos a operativizar todo eso que planificamos, todo eso que regulamos, todas esas políticas que describimos, cómo es que lo llevamos ya a la parte operativa.
Y justamente en la estrategia de intervención vaya más a un tema de gobernanza territorial, gobernanza sectorial, en donde la idea es poder atender o atacar un problema público desde el inicio, ¿no? Desde el territorio en donde se genera y trabajar de manera articulada entre los diversos niveles del Estado. Un tercer componente, que justamente son los bienes y servicios, es la creación de bienes y servicios, ¿no? Que respondan a las necesidades y expectativas de las personas y a su vez que se basen en información para que tengan un proceso de mejora continua. O sea, no simplemente brindar servicios porque ya, bueno, se me ocurre elaborar un bien o servicio, lo brindo a la ciudadanía, pero no mido realmente el impacto. ¿Está atendiendo realmente una necesidad? ¿Se crea simplemente porque hay algún interés político de repente? No, hay todo un trabajo que se hace para justamente entender esa dinámica de provisión de bien o servicio, ¿no? Y a su vez que estos bienes o servicios se adecúen a las características de las personas, a las características geográficas, culturales, entre otros. El cuarto componente, que es la gestión interna, como lo señalaba, el enfoque anterior estaba esto muy presente, pero ahora simplemente forma parte, no es que dejó de ser importante, sino que ya no es el todo, ¿sí? Y acá hablamos nuevamente del funcionamiento de los sistemas administrativos, que esos estén articulados, que trabajen de manera organizada y ordenada con las políticas públicas, la regulación, eh, y que generen nuevamente la capacidad de el uso adecuado de los recursos, el uso eficiente de los recursos para poder promover una gestión de calidad. Un quinto componente ya son los resultados, ¿no? Un componente que no se tocaba anteriormente o no se generaba o que estaba más o menos relacionado con el pilar de gestión del conocimiento son los resultados obtenidos y cómo estos resultados que se obtienen se almacenan, se estudian y se puedan tomar decisiones basadas realmente en resultados, ya que muchas veces no se tenía este tema de medición y ahora la política de modernización de la gestión pública propone, ¿no? El uso de sistemas interconectados, el uso de base de datos para poder tomar decisiones que realmente permitan atender a problemas públicos basados en evidencia. Y los dos componentes transversales que les señalaba están por un lado el tema de seguimiento, evaluación y mejora continua, y por otro lado el tema del estado abierto, ¿no? Justamente en el tema de seguimiento, evaluación y mejora continua es no simplemente elaborar regulación, no simplemente realizar intervenciones del Estado, sin tener un tema de medición, sin tener un tema de evaluación, sin tener el tema de retroalimentación. Es justamente ese componente fundamental para poder aprender de lo que se realiza, ¿no? Y tener realmente la capacidad de poder hacer mejoras de las actividades que realizan las entidades del Estado. Y el tema del estado abierto, ¿no? Justamente me preguntaban ahí, ¿el tema de anticorrupción cómo va? Bueno, el tema del estado abierto de alguna u otra manera sirve como herramienta en la lucha contra la corrupción, que justamente promueve que las entidades del Estado puedan poner, ¿no? La información que generan de libre acceso a las personas. Muchas de las actividades de investigación periodística que hacen actualmente es gracias al tema del acceso a la información pública. Ahora más que antes, más que en el pasado, las personas tienen toda la capacidad de acercarse a una entidad del Estado y solicitar información de algunos aspectos en particular que les permiten hacer el tema de fiscalización ciudadana, ¿no? Y poner en evidencia algunas, por ejemplo, algunos actos irregulares, poner en evidencia algunas situaciones que puedan ser de alguna u otra manera sospechosas, ¿no? Entonces, el tema del Estado abierto también es parte de las herramientas que promueve la lucha contra la corrupción, que promueve la integridad pública en nuestro país. Entonces, ¿no? Tenemos que, para resumir, la política anterior, ¿no? La política del 2021, estaba muy centrada, muy enfocada al interior de la entidad. Mejorar todo lo que pasa dentro de la entidad para que esto tenga un impacto hacia las personas. Esta nueva política, el 2030, ya no va tanto al interior de la entidad, sino más bien a lo que produce la entidad, a los bienes, servicios y regulaciones que produce la entidad y cómo ésta tiene un impacto en las personas, ¿sí? Ese es un poco el cambio en el enfoque del modelo conceptual de las políticas de modernización anterior y la actual, ¿sí? Se relacionan, tienen puntos de congruencia o puntos de similitud, efectivamente las tienen. ¿Por qué? Porque recuerden que toda política recoge lo que avanzó la política anterior y le da continuidad a aquellos aspectos que no se han logrado cumplir aquellos objetivos que no se han logrado cumplir o aquellas metas que no se lograron alcanzar. Entonces, hemos visto estos antecedentes en la modernización de la gestión pública,
hemos visto cómo está la modernización de la gestión pública actualmente, ¿no? Y qué es lo que propone esta nueva política y este cambio de, de enfoque que tiene o de modelo conceptual que propone la política de modernización de la gestión pública al 2030. Y finalmente, vamos a hablar de algunas herramientas que justamente se han elaborado e ido proponiendo, ido desarrollando para poder modernizar la gestión pública en el país. Una primera herramienta, ¿no? Es la gestión por procesos, que les comentaba, es parte de las actividades relacionadas con la gestión interna de la entidad. Y la gestión por procesos justamente es esta forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo. Es un poco entender la dinámica de trabajo que tiene la entidad, justamente para saber cuáles son, por ejemplo, los cuellos de botella, cuáles son aquellas actividades que están siendo quizás innecesarias y que podrían modificarse, cómo está trabajando, ¿no? La entidad para proveer un bien o servicio en particular. ¿Sí? Entonces, la gestión por procesos es una de las herramientas que ha propuesto, que propone o que está dentro del marco de la modernización de la gestión pública, que busca eso, ¿no? Que busca este entendimiento secuencial de las actividades que tiene una entidad en la búsqueda de la provisión de bienes o servicios hacia la ciudadanía. Y entender, ¿no?, cómo funciona una entidad le sirve tanto al servidor público, tanto al ciudadano, ¿no? Para saber cuál es la dinámica, cuáles son aquellos pasos, aquellas actividades que se requieren, ¿no? Conocer para poder proveer estos bienes o servicios que pueda fomentar una entidad. Esa es una de las herramientas. Esta gestión por procesos se viene implementando ya por varios años, pero la norma actual que rige la gestión por procesos de las entidades del Estado es la norma técnica 1/2018 de PCM, que nos da los lineamientos de cómo es que debemos promover la gestión por procesos en las entidades del Estado. Una segunda herramienta, ¿no?, que también cae dentro del marco de las herramientas para la modernización o la gestión pública, es la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios. Ya nosotros, como entidades del Estado, tenemos una norma técnica que nos dice, ¿no?, cómo es que debemos analizar los servicios que proveemos hacia la ciudadanía y cuáles son estos requisitos mínimos que debería cumplir, cuáles son aquellos aspectos que deberíamos analizar y promover para mejorar, ¿no? Esta norma técnica nos da una metodología, ¿no?, justamente para mejorar la calidad de los bienes y servicios que nosotros, bueno, yo que soy parte de una entidad del Estado, proveemos a la ciudadanía, ¿no? Y cómo es que debemos, quizás, o en qué aspectos debemos enfocarnos, ¿no?, de acuerdo a la metodología que nos presenta. Es así, como establecer un ISO, por hablarlo de manera general. La norma técnica recoge mucho de la normatividad ISO, que es justamente está relacionado con el tema de gestión de la calidad. Es una norma internacional, recoge la experiencia de la ISO, recoge la experiencia de premios nacionales, por ejemplo, el Premio Nacional de la Calidad, entre otras metodologías de mejora de la calidad de los bienes y servicios, los recoge en esa norma técnica, los estandariza para las entidades del Estado y les sirve como documento de consulta a las entidades a fin de poder mejorar estos bienes y servicios que proveen. Y bueno, está relacionada justamente con la provisión de servicios. Y finalmente, una última herramienta que me gustaría compartir antes de finalizar la sesión del día de hoy es el tema del análisis de impacto regulatorio. El tema del análisis de impacto regulatorio es una evaluación relativamente nueva, ¿no? Que justamente busca, ¿no?, que la regulación que genera el Estado, principalmente el Poder Ejecutivo, como les comentaba hace un momento que este análisis de impacto regulatorio está aplicado principalmente a entidades del Poder Ejecutivo, y antes de que una regulación se implemente, ¿no?, que se apruebe y que se ponga en práctica, pasa por todo un proceso en el cual se evalúa si efectivamente esta regulación va a tener un impacto relevante en la ciudadanía. Ustedes dicen, pero eso no es lógico, no, no debería haber sido siempre, o no debería haber estado siempre. Debería haber estado siempre, efectivamente, pero no teníamos un marco en el cual nos promueva hacer este análisis antes de la aprobación de alguna regulación. Ahora es una exigencia para todas las entidades del Poder Ejecutivo realizar este análisis previa a la aprobación de alguna regulación. Y es toda una metodología que se debe seguir, es un análisis económico, legal, entre otros, previa a la aprobación de una regulación. Y también es otra herramienta dentro del marco de la modernización de la gestión pública, justamente relacionado al tema de regulación como tal.
¿no? Entonces, estas tres herramientas que las he mencionado principalmente, quizás no las he explicado por un tema de tiempo, pero las he señalado, son algunas, solamente algunas de las herramientas que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos 10, 15 años que se viene trabajando en el tema o los aspectos de modernización de la gestión pública y que actualmente están siendo relevantes justamente para gestión por procesos, mejorar la parte interna, la gestión interna de las entidades, la norma técnica, por ejemplo, de calidad de servicios para proveer mejores servicios a la ciudadanía, este tema de análisis de impacto regulatorio para mejorar la regulación que promueve las actividades del Poder Ejecutivo y no crear o no sobreregular quizás algunos aspectos o no emitir regulación que no tengan realmente un impacto en la ciudadanía, que no resuelvan un problema como tal, un problema público como tal. Y es así que llegamos al final de esta pequeña ponencia, en donde quería compartirles un poco esta dinámica que se viene trabajando en el desarrollo de la modernización de la gestión pública en el Perú, ¿no? Hemos visto un primer momento, que son los antecedentes de la política que actualmente está vigente, cómo se desarrolla la ley marco, cómo se desarrolla el sistema administrativo, cómo se desarrolla em, la primera versión de la política de modernización de la gestión pública. Hemos visto un poco rápidamente la política nacional que actualmente está vigente para poder concluir con algunas de las herramientas, y solamente mencionar algunas de las herramientas que se han elaborado en el marco de la modernización de la gestión pública en el país. Es así que llegamos a la parte final de esta pequeña ponencia, pero estoy abierto a poder atender a sus consultas, sus preguntas que puedan generar en el chat. Bueno, el tema de modernización de la gestión pública es uno de los aspectos, es uno de los sistemas, ¿no? Que busca justamente el tema del uso adecuado de recursos. No es el único. Trabaja de la mano con sistemas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Control, el tema de integridad pública, que lo lidera la Secretaría de Integridad Pública en el país, la elaboración de presupuestos en el marco del Sistema Nacional de Presupuestos, de planificación estratégica. Entonces, el tema de movilización es un aspecto que se puede ver por sí solo, ¿no? Recuerden que son 11 los sistemas que trabajan de manera articulada, ¿no? Y aparte son los sistemas funcionales, que son más de 30 que también de alguna manera responden al tema de políticas públicas como tal, ¿no? Entonces, modernización, bien es cierto, es el tema de mejora, pero la crítica la entiendo completamente, el tema de ineficiencia o corrupción, lo atiende, pero no de manera completa, ¿no? También pasa por los otros sistemas administrativos que tenemos en la gestión pública. El problema del Congreso, ¿no? Entendamos que las políticas no responden a una problemática de una entidad. Las políticas responden a una problemática nacional, a una problemática no institucional, sino una problemática de impacto social. Si bien es cierto, el Congreso pues, puede tener diversos problemas de gestión o diversos problemas en en la conformación del mismo, la política de modernización no establece, ¿no? Problemáticas como tal institucionales. Efectivamente, y concuerdo con esta intervención, Carlos. Se resisten y hay quizás un bloqueo en el tema de la implementación de políticas de modernización y no solo modernización, ¿eh? Los sistemas administrativos en general, de alguna u otra manera, también no son implementados a cabalidad en el Congreso o quizás en el Poder Judicial también. Sí, hay datos, no sé si estadísticas, pero hay datos relevantes que las pueden encontrar en la página web de la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública, me parece que fue el año pasado, que elaboró, me parece que son 8 o 7 documentos documentos de política, me parece que se llaman, de cada uno de los aspectos que ve la política de modernización de la gestión pública. Y ahí te dan datos respecto a esos avances, ¿no? A cuántas entidades del Estado, por ejemplo, elaboraron su reglamento de organización y funciones en el marco de los lineamientos de la 054-2018, ¿no? Cuántas entidades han aplicado aspectos de simplificación administrativa, entre otros. Entonces, sí hay ciertas estadísticas que las podrían encontrar, pueden googlear, ¿no? Documento de política, simplificación administrativa, por ejemplo, es uno de ellos. Y te dan ciertos datos de cómo ha ido avanzando en estos últimos 7, 8 años el tema de simplificación administrativa, que es uno de los aspectos que están relacionados a la modernización. Y así hay otros 7 documentos más. Sí, efectivamente. Como les digo, no es que yo les quiera decir que la modernización de la gestión pública ha venido a resolver todos los problemas del país, no es así. Como les comento, es una de las herramientas, es uno de los sistemas administrativos, que hay mucho
pan por rebanar, por decirlo de alguna manera, lo hay muchos aspectos para seguir mejorando, pero se han dado avances, ¿no? No podemos tampoco ser un poco eh, y decir que no ha habido avances. Han habido avances, se han establecido algunos temas o iniciales o las bases, pero también viene acompañado de un tema político muchas veces, que eso ya no está tan relacionado con la parte de los servidores públicos como tal, porque los servidores públicos son más personal operativo, personal ejecutivo, más no personal político. La política ya es otro aspecto también de la gestión en general, pero que al momento de explicar un sistema administrativo, por ejemplo, la parte política sí, de todas maneras tiene un impacto, pero no intervenimos en el desarrollo de la política como tal. Sí, en un momento fue el principal problema el diseño institucional como tal. La Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control. Efectivamente, Marx, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, de alguna u otra manera, da esta visión general, ¿no? De todo lo que se necesita, todos los problemas generales y se va desarrollando información. Y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que fue aprobado, me parece, hace un par de años, tiene información al respecto. El tema de capacitación es fundamental en la parte de los servidores públicos para entender justamente cuál es la dinámica de trabajo en el Estado. Te doy toda la razón, Giovanna. El tema de capacitación, el tema de sensibilización, concientización, como bien lo indicas, es fundamental en los servidores públicos. Muchas veces, y un servidor público entra al Estado a trabajar en un aspecto en particular y no ve el todo, ¿no? O ve un sistema administrativo en particular, pero no conversa quizás con los otros adicionales. Sí. Justamente el tema del servicio civil o el desarrollo del servicio civil meritocrático buscaba eso. Lamentablemente no se ha logrado aún. ¿Por qué no se ha logrado aún? Va o responde más a un tema político que a un tema técnico, para serte sincero, Marcos. Más que un tema técnico y más el desarrollo de una escala salarial, de establecimiento de la ley, es un tema político y el control de las instituciones, la parte política más que un tema técnico. Laura, ahí te comentaba, ¿no? El tema del análisis de impacto regulatorio, por ejemplo, no lo tiene el Congreso. Y se puede aprobar cualquier ley, efectivamente, y creo que lo vemos eh, constantemente, ¿no? Lamentablemente la regulación y el análisis de impacto regulatorio va más al Poder Ejecutivo y se aprobó así nuevamente por un tema político más que por un tema técnico. Actualmente me parece que hay un listado de 76, 78 políticas nacionales, ¿no? Nacionales sectoriales y multisectoriales que están vigentes, que justamente promueven, ¿no? O responden a diversos aspectos de la realidad o de las problemáticas públicas, ¿no? Las últimas políticas que se han aprobado, ¿no? Que están principalmente desarrolladas desde el 2030, son aquellas políticas que tienen o responden a la metodología de ese plan. Yo me iría o escogería, si es que queremos analizar o conversar respecto a alguna política en particular, escogería de esas, ¿no? Hay políticas que vienen siendo implementadas por varios años ya, hay políticas que recién han sido elaboradas o han sido revisadas, ¿no? Y que tienen este periodo de alcance hasta el 2030. Entonces empezaría por ellas. Quizás para poder encontrar un ejemplo, el tema justamente de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es una de ellas, es un buen ejemplo. Sería bueno que lo revises y trata de buscar algunas políticas públicas que vayan hacia el 2030, que por ahí iría, ¿no? En mi elección. El avance no es el mismo y hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay muchas explicaciones, por así decirlo, que, por las cuales no están dando los resultados esperados. Yo creo que sí están dando resultados. Los resultados esperados o este cambio radical que nosotros esperamos y que de una u otra manera podamos ser primera potencia mundial, lamentablemente no está dándose, quizás por un tema de, por ejemplo, inestabilidad, por ejemplo, de alta rotación, no hay una permanencia, no se permite quizás trabajar de manera coordinada a lo largo del tiempo, lamentablemente es así, y eso em, entorpece mucho el poder aplicar algunas de estas herramientas, ¿no? Yo diría que podría ser una de ellas. Y gracias a todos por las preguntas, comentarios, a veces hasta quizás quejas y reclamos. Espero que les haya servido un poco la información que les he podido compartir. Igual no quería dejar de comentarles
que este webinar o esta ponencia de alguna u otra manera responde, ¿no?, a esta necesidad que ustedes mismos señalan, ¿no?, que la necesidad de capacitación, la necesidad de desarrollo de estas habilidades que se necesitan para los servidores públicos, y justamente el webinar o esa ponencia es en el marco de promover un poco el programa especializado en gestión pública que está desarrollando la sección de educación educativa de la Universidad de Lima, ¿no?, que justamente da inicio el mes de octubre de este año, ¿no? Igual pueden consultar un poco, obtener más información escaneando el QR que ven en pantalla o contactándose al teléfono que ven en la parte de abajo, al 920-673-558, o al correo electrónico educacionejecutiva@ulima.edu.pe, en donde pueden quizás obtener un poco más información en caso estén interesados. Yo soy parte del cuerpo docente del programa, justamente voy a ver el tema de la modernización de la gestión pública, así que si se llegan a inscribir, seguro nos vamos a encontrar por ahí. Pero los invito a quizás conocer un poco más del programa, escaneando el QR que ven en pantalla, o quizás si tienen alguna duda, consulta en particular respecto al contenido, ¿no? Que el programa especializado está enfocado principalmente a algunos de los sistemas administrativos, algunos aspectos relevantes de esos sistemas administrativos de la gestión pública que conversábamos al inicio. Entonces, bienvenidas sus consultas al teléfono o al correo que ven en pantalla, o si gustan escaneando el QR que también ven en la mano superior derecha. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Más bien, nuevamente, muchísimas gracias por sus consultas, por sus preguntas, incluso por las quejas y reclamos que también las recibo. Y espero verlos quizás en el programa de acá a unos meses.